moi boas. Hoxe cuadramos todo. Estamos aquí en Escola Sanja Yoga. Meditación castellano. Meditación castellano. Estamos leyendo el Bhagavad Gita y el último sloka que vimos. ¿Te coincide la primera vez que vienes? Vale. Pues vamos a hacer síntesis. ¿Vale? Vale. Llevamos hechas mogollón de ellas de síntesis porque se necesita. ¿Vale? Entonces, Bhagavad Gita es uno de los libros sagrados más importantes de la humanidad. Porque no conocen ni religión, o sea, es para todo el mundo por igual. ¿Vale? Y en él se relata la guerra interna que habita en cada uno de nosotros. Cada personaje representa un aspecto nuestro, ¿vale? Y hay una guerra, en el campo de batalla, y el campo de batalla, como decíamos en la clase anterior, que decía yo, que el cuerpo el físico, emocional, alimentar sea nuestro laboratorio de experimentación, ¿verdad? Decíamos un poco eso. Bueno, pues aquí lo que está hablando es de que esos cuerpos son el campo de batalla, ¿vale? Y que los cuerpos pues están en guerra, porque el cuerpo físico quiere una cosa, el emocional otra, el mental otra, ¿no? Vale. Entonces, para ir al campo de batalla, aquí el personaje principal es Krishna y los personajes más importantes es Arjuna y Krishna, que Krishna representa ese océano infinito que decíamos antes, de vida, de energía y de todo, el todo, la unidad, ¿vale? Y Arjuna representa el alma humana, tu alma, mi alma, nuestras almas, enfocadas a ese aspecto divino, ¿vale? Y se tiene que enfrentar con sus familiares por un reino, y el reino es esto que somos, ¿vale? Entonces, es una batalla dármica. Dármica quiere decir que está dentro de la ley del Dharma, que llegado un momento, antes o después, vamos a vivenciar todos esa batalla interna, ¿vale? Al principio vamos viendo escaramuzas hasta que se dé la gran batalla, que eso es lo que nos está relatando, es la gran batalla, la última final, en la que tienes que dominar a los cuerpos inferiores y enfocarte directamente a percibir, realizar el ser. Aquí ya hay una percepción del ser, Arjuna ya tiene una percepción, ¿vale? Ya es un alma enfocada a Dios, vamos a decir, ¿vale? Y Krishna representa al Dios, ¿vale? Aunque aquí tengan nombres extranjeros, y cuando pensamos en Krishna pensamos en esa imagen de ese vaquero azul que lo tenemos aquí, un dios hindú. Esto es una forma que le dan ahí, pero no tiene forma, es el absoluto, ¿vale? El absoluto no tendría una conversación porque no tiene forma, pero en este caso se da para que podamos entender y comprender, ¿vale? Y en algunos slokas son unas frases, bueno, unas rimas, llaman slokas. Eran slokas porque esto al principio no se escribía, entonces se aprendía transmisión gurukara, que es de maestro a discípulo, y se aprendía como un cuento, y eran como unos slokas, como unas rimas. Es como un gran poema que se iban aprendiendo, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo son diferentes slokas y luego una explicación, porque este libro ya trae explicación hecha por Dhruva, ¿vale? Y estamos en el capítulo 2, me parece. Exacto, no. Capítulo 4. Capítulo 4, yo digo 2. Adhikara Dharma Gita, ¿vale? ¿Vale? Y aquí en este momento Arjuna, el alma humana, le está preguntando a Krishna por los discípulos, ¿vale? Por los aspirantes. Los aspirantes a alcanzar el yoga. ¿Por qué se tiene esta conversación? Para que Krishna nos hable de los discípulos. ¿Para qué? Para que nos podamos ir identificando. El otro día decíamos, o no sé si decíamos aquí, o lo decía el otro día en la charla, pero creo que también lo dije aquí el martes, que recordamos un poco esto, que tenemos que ir reconociéndonos y viendo nuestras características y nuestras cualidades para ir sacando lo mejor de ellas,
para que luego vayan apareciendo el resto. Esto me recuerda que antiguamente, cuando ibas a clase y sacabas, yo qué sé, un 10 en dibujo y un 5, un 0 o un 3 en matemáticas, te metían en clase de matemáticas, ¿verdad? Hoy en día la gente empieza a decir, saca un 10 en dibujo, mételas en clase de pintura porque va a ser una crack. Vale, hay que ayudarla a matemáticas, pero hay que fomentar las potencialidades, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir reconociendo nuestras potencialidades o nuestras características, bien de Bhakti Yoga, devoción, Karma Yoga, acción, y Jnana Yoga, conocimiento, para que una vez que desarrollemos toda esa potencialidad, se vayan sumando las otras. O sea, si yo soy Bhakti, que llegado un momento que se vaya sumando el Jnana y el Karma, el conocimiento verdadero y la acción desinteresada. Si soy Karma Yogi de acción, pues se vaya sumando el Bhakti, entregar y dedicar esa acción y ponerle foco y dirigirla a través del Jnana Yoga. Y si soy muy de conocimiento, llego a los límites de la mente, del conocimiento que me permita enfocarme para poder percibir y realizar el ser y entregar todo lo que hago y hacer con entrega, ¿no? Y dedicación del Bhakti Yoga. Pero primero hay que ir distinguiéndoles, ¿vale? Entonces estábamos por ahí más o menos, ¿vale? Y entonces en el último decía, Krishna, está hablando el absoluto. Es más riguroso el esfuerzo de aquellos dedicados a la adoración del inmanifestado, puesto que la disciplina conducente a tal trascendencia es difícilmente ejecutable por los aspirantes. La adoración al inmanifestado quiere decir la adoración a eso que yo soy, a ese aspecto conciencia. Aquí los aspectos manifestados son el cuerpo físico, el cuerpo emocional, hay una manifestación. Vale, ese aspecto más sutil, ¿vale? Por eso dice, es más difícil, más riguroso el trabajo de lo inmanifestado, porque hay mucha gente que pues adora el conocimiento y quiere saber un montón de los textos sagrados, adora las imágenes o las formas o las ideas, pero claro, esto es adorar algo sutil, entonces es más difícil, más riguroso, mucho más riguroso el trabajo. En la clase anterior también estábamos hablando de que del pranayama, que llegado un momento tenemos que ir como sutilizando ese trabajo, no quedándonos en esa rigidez de formas, sino que vaya detrás una actitud, que vaya detrás, ¿no?, una intención, y ir acercándonos un poco a un aspecto más manifestado en la propia práctica del pranayama. Vale, bueno, pues ya explicamos parte de este shloka y estamos en la mitad de la explicación, y ahí retomo. Ya más, si tal, me preguntas, ¿vale? Bueno, estuvo hablando también para refrescar nosotros la memoria, ¿no? Estaba hablando de cuando se producía primero la percepción directa, la primera meditación, la primera conexión con ese aspecto manifestado, que decía que en la Biblia nos lo relatan cuando nace el niño Jesús, que pues, la primera percepción pues, es muy pequeñita. El ser, aunque sea muy grande, es como muy pequeñito, un bebé que necesita que lo cuiden, que lo protejan, que te pongas a sentarte todos los días, un poquito, que lo vayas cuidando, porque así como percibes al ser, rápido se va, ¿no? Y estábamos un poco por ahí. Y de ahí nos iba hablando, desde el nacimiento a la ascensión de los cielos, se produce cuando ya la realización es total. O sea que nos habló un poco también de esa vida de Jesús, que desde el nacimiento a su muerte, que es la percepción del absoluto, pues va pasando por varias iniciaciones, que quiere decir varios estados de conciencia diferentes, quiere decir que cada vez está más presente la presencia en él. ¿Me explico? ¿Estoy explicando? Vale, bien. La cosa no acaba con la meditación, sino que puede todavía darse miles de vidas, decíamos, una vez que ya has meditado en el siguiente sendero iniciático. O sea que puede ser, aunque el otro día discrepábamos lo de miles de vidas, teníamos una discrepancia aquí,
Pero esto como son cosas que no sabemos, pues podemos aquí darle a discrepo, no discrepo, da un poco igual, ¿vale? Patanjali lo llama la Samprayata Samadhi. Una vez que consigues eso, a lo mejor todavía te queda una vida. Y la Samprayata Samadhi, o sea, ya es el Samadhi sin semilla, sin dualidad, sin observador y observado, sino es el ser. A lo mejor todavía te queda una vida. Es una vida difícilmente compatible con las experiencias mundanas. Ya estás en otra película. Ya estás en otra película. El mundo, porque ya hay una comprensión clara de que el mundo es un proceso evolutivo y no tienes lío. Hay lo que se llama indiferencia divina. Es decir, no hay lío. No quiere decir que no vayas a poner de tu parte para ayudar a los demás, pero no hay lío. Sabes que esto va a sonar duro, pero es así. Que hay niños muriendo en guerras, en situaciones bélicas. Sabes que es un proceso evolutivo de un alma, de las almas que lo rodean y de las almas que lo vemos a la distancia para poder ir tomando conciencia de todo lo que está pasando. Entonces hay indiferencia, no hay lío. No hay lío. Vale. Se dice simbólicamente que el yogi está aquí, pero en su conciencia ya no está aquí. Solo percibes, estamos hablando de un estado que nos quedan miles de vidas. Solo percibes al espíritu, detrás de todas las formas, al espíritu trascendente, al inmanifestado. Pero si percibes al inmanifestado, ya no percibes a lo manifestado, y eso es peligroso. Si no percibes lo manifestado porque te pueda... dice, porque te puede atropellar un coche. Claro. Te imagínate que solo ves el espíritu. Te imagínate que eres Neo Matrix y solo ves la Matrix. ¿Sabes? ¿No? Entonces te pones ante un camino y dices, no me pasa nada. ¿Sabes? Porque está el espíritu. Eso es el absoluto. Viene el camión y te atropella. Es decir, vas a seguir siendo material. Es un poco broma esto que cuenta aquí. Pero para que no nos flipemos, ¿no? En el rollo de, es que todo es maya, todo es ilusión, todo es la matriz. Bueno, pero hay que vivimos en esta dualidad, entonces hay una parte que es material y matriz y maya y flipada o lo que queráis, y hay otra parte que es lo esencial, lo que somos. Hay que convivir con los dos mundos. Por eso es más riguroso el esfuerzo de aquellos dedicados a la adoración de lo inmanifestado. En este shloka, Krishna ya se está decantando. Al principio decía que tanto los que adoran al ser manifestado, los swarupas, como aquellos que adoran al ser inmanifestado, swabhava, decía que todos emanan de mí. Pero aquí le está dando un poco más de valor a aquellos que se dedican a lo inmanifestado, porque la disciplina es más rigurosa. No quiere decir que los ame más a unos que a otros. Eso es importante. Porque dice, todo emana de mí. Lo vimos en slokas anteriores. Resumen era, el malo, el cabrón, el no sé qué, emana de mí. La buena persona emana de mí. Todo emana de mí. ¿Vale? Todo es uno, todo es Dios. ¿Qué pasa? Todo tiene un orden. Hay un orden constante. Y en vida eterna, que se dice en el Bhavana. Entonces hay una jerarquía. Pero no una jerarquía autoritaria, a una jerarquía militar, no, quiero decir, se va dando, tú vas alcanzando unos estados de conciencia y estás por encima de otros que ainda no los alcanzaron. ¡Ah! ¡Ojo! Pero es que encima de ti hay otros que alcanzaron unos estados de conciencia. ¡Ah! ¡Ojo! Y encima de ellos hay otros, o sea, siempre hay por debajo y por arriba, y eso es infinito, no acaba nunca. Entonces aquí está diciendo, es más riguroso el trabajo que el que está en este estado de conciencia que es que está el otro. Pero para el otro también tiene su trabajito. Pero vamos. Son las 8 menos 5. ¿Podéis saber qué viene para la clase después, Raquel? Vale. Y abres arriba ya la puerta, por fin. No es lo mismo adorar a una imagen, que es relativamente sencillo, que adorar algo que todavía no percibes y es indefinible, inmanente, inimaginable, y por lo tanto la disciplina es más rigurosa. Aquí ya le está dando un poco más de valor a aquellos que se dedican y que son devotos de lo manifestado.
En realidad, hablan diferentes claves. Por ejemplo, Arjuna no es solo un discípulo, sino también que es un ser divino. Es Nara, que es un avatar de Nara. De Narayana se comió aquí. En el capítulo anterior, cuando en el Sloka 18 dice: oh Arjuna, muchos han sido los avatares por mí manifestados como también por ti. Yo los recuerdo a todos. ¿Es que has olvidado tú a los tuyos, oh aspirante del divino misterio? Es decir, que por un lado Arjuna, digamos que es el ser humano, el alma humana, el discípulo, pero por otro lado es un avatar también que viene a manifestarse para que todos aprendamos a través de su. Este es un libro con cierta complejidad, porque con unas palabras puedo hablarte de dos cosas a la vez. Es un libro que tiene diferentes claves. Claro, hacer un libro, todos los libros sagrados tienen diferentes claves. Hay que saber ir interpretando. ¿Vale? Y cuanto más leamos sobre los libros sagrados, eso es importantísimo. Los libros sagrados, antes decíamos que ciertas cosas eran soporte de la práctica. Esto es un soporte. Sí, esto es un soporte que nos sostiene. Los libros sagrados nos sostienen, ¿vale? Entonces, dependiendo de nuestro estado de conciencia, estado conciencial, que también se dice por ahí, o consciencial, ¿vale? Vamos a ir haciendo cada vez una interpretación más clara. ¿Por qué? Tenemos que ir pasando de ese pensamiento literal a un pensamiento más abstracto, más espiritual, más místico, y eso se va dando progresivamente. Por eso los libros sagrados tienen diferentes claves de interpretación. Cada uno lo va a percibir de una forma diferente. Pues en esto estamos. Acabamos por hoy el Bhagavad Gita. Voy a hacer aquí una marca para empezar el próximo día. El próximo Sloka, que como siempre lo leo para que nos dé ganas o salgamos corriendo. Sí. Algunos discípulos de resuelto esfuerzo ejecutan la adoración disciplinando sus sentidos, otros por el dominio de la mente y las emociones, otros por medios de la disciplina sintética o integral, y también hay quienes me alcanzan por el estudio metódico y por el conocimiento. Aquí lo dejamos. Porque está hablando de esos discípulos para alcanzar la percepción y realización del absoluto. ¿Vale? Pues aquí marcado queda. Vamos a agradecer todo ese conocimiento. Dejamos aquí esta información.